Hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más polémicos, contradictorios y decisivos de la historia de México, Antonio López de Santana, que, aunque era un hombre que no fue tan brillante, fue muy astuto, tuvo una astucia política increíble, no por nada fue el hombre que llegó a la presidencia 11 veces, que se movió entre el heroísmo y la traición, entre el poder absoluto y el exilio, entre la gloria militar y la caída más humillante. Santana no es un personaje sencillo, es un espejo del México del siglo XIX, un país lleno de convulsiones, guerras, pronunciamientos, invasiones extranjeras y conflictos internos, un periodo en el que el poder cambiaba de manos constantemente y donde un solo hombre logró colocarse una y otra vez en el centro de los acontecimientos. En este episodio recorreremos su historia desde sus orígenes, su carrera militar, su vida política, sus decisiones jurídicas, su papel en las guerras que marcaron nuestra nación y por supuesto el contexto histórico que explica por qué un personaje así pudo gobernar tanto tiempo. Ponte cómodo, prepara tus audífonos y acompáñame a descubrir la vida completa de Antonio López de Santana, el caudillo, el militar, el gobernante, el hombre que marcó un siglo. Antonio López de Santana nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Su familia pertenecía a la clase criolla acomodada. No eran pobres, pero tampoco aristócratas. Era una familia con acceso a educación y conexiones, suficiente para promover a un joven ambicioso. Desde muy joven demostró inclinaciones por la vida militar. Tenía apenas 16 años cuando ingresó al ejército del virreinato. En aquel tiempo, ser militar era una vía rápida de ascenso social, prestigio y sobre todo poder. Santana aprendió pronto que en la vida política de México colonial y luego independiente, el ejército era el camino seguro para la influencia. Allí empezó su relación con la guerra, con la disciplina, pero también con la ambición personal, que lo acompañaría toda su vida. Cuando inició la Guerra de Independencia en 1810, Santana no se unió a los insurgentes, al contrario, combatió del lado realista, es decir, del lado español. Participó en numerosas acciones contra los ejércitos de los insurgentes. Sin embargo, en 1821, cuando Iturbide lanzó el Plan de Iguala, Santana cambió de bando. Se unió al movimiento independentista cuando era claro que la causa realista estaba perdiendo fuerza. Este cambio repentino es el primero de muchos que marcarían su vida. Santana sabía reconocer dónde estaba la ventaja política. Tras la consumación de la independencia, Santana comenzó a ganar reconocimiento como un militar eficaz, disciplinado y popular entre las tropas, pero sobre todo comenzó a destacar como alguien que sabía leer el momento político y actuar en consecuencia. Y bueno, para entender el ascenso de Santana hay que entender el país en el que vivió. México, tras la independencia, era un territorio devastado, pues la economía estaba colapsada, las instituciones eran débiles o inexistentes, había tensiones entre federalistas y centralistas, y el ejército era el que tenía un poder inmenso. Los caudillos regionales controlaban territorios como pequeños feudos. Era un país donde cualquier figura militar como liderazgo podía tomar el poder, y Santana emergió justo en ese vacío. Durante los primeros años de México independiente, Santana participó en golpes de Estado, pronunciamientos y movimientos políticos. No era un ideólogo, era un caudillo pragmático. Su habilidad no estaba en hacer reformas profundas, sino en colocarse en el lugar correcto para tomar el poder cuando la situación se desestabilizaba. Fue en 1829 cuando México enfrentó un intento de reconquista por parte de España. Santana participó en la defensa de Tampico y aunque su papel militar ha sido debatido, la propaganda política lo convirtió en héroe nacional. Ese supuesto heroísmo catapultó su fama. El pueblo lo veía como un defensor de la independencia recién conseguida y los políticos lo veían como un aliado útil o peligroso. Ese mismo año comenzó su ascenso definitivo hacia la presidencia. Es así que entre el año de 1833 y 1855, Santana fue presidente alrededor de 11 veces. Según algunas fuentes, algunas de las fechas de sus periodos fueron entre 1833, 1834 y 1835, 1839, 1841 y 1842, 1844, 1847 y 1853,
Pero aquí viene lo curioso, muchas veces ni siquiera gobernaba realmente. Santana aceptaba la presidencia, pero a menudo delegaba la administración a otros, especialmente a vicepresidentes, figuras como Valentín Gómez Farías, mientras él se retiraba a su hacienda Manga de Clavo a disfrutar de banquetes, fiestas y vida social. Era el político perfecto para la época, activo cuando había conflicto y ausente cuando había trabajo administrativo. Santana representaba una figura casi teatral, alguien que entraba y salía del poder como protagonista de una obra donde él era siempre el personaje central. Aunque no era un jurista, Santana tuvo un enorme impacto en la estructura constitucional del país y, aunque sus aportaciones no fueron tan positivas, tuvo aportaciones como las siete leyes constitucionales en 1836. Estas leyes marcaron un parteaguas, pues eliminaron el federalismo instaurado en 1824 y establecieron un sistema centralista. Los estados se transformaron en departamentos controlados por el gobierno central, se crearon requisitos económicos fuertes para votar y, lo más polémico, se creó el Supremo Poder Conservador, un organismo por encima de los tres poderes, con la capacidad incluso para destituir presidentes. Estas leyes fortalecían al Ejecutivo, debilitaban a las entidades federativas y convertían a México en un país profundamente jerarquizado. También están las bases orgánicas de 1843. Fue otra constitución impuesta por Santana, también centralista, también autoritaria, también diseñada para fortalecer el poder presidencial. Tomó medidas fiscales y administrativas, centralizando aún más el poder en el Ejecutivo. Santana recurrió constantemente a impuestos peculiares como impuestos a puertas, ventanas, caballos, puestos comerciales e incluso a perros. Fueron contribuciones forzosas y medidas fiscales extremadamente impopulares. Aunque muchas de estas políticas fueron rechazadas, muestran cómo Santana usó el derecho como herramienta para sostener su poder. La vida militar de Santana fue tan intensa como contradictoria. En la guerra contra Texas, dirigió la campaña para sofocar la rebelión tejana y ganó la batalla del Álamo, pero su victoria fue eclipsada en San Jacinto, donde fue derrotado y capturado. Ahí estuvo encerrado durante varios meses hasta que firmó acuerdos como el Tratado de Velasco, que favorecía la independencia de Texas, y fue un golpe enorme para la joven república y más para la vida política de Santana. En la Guerra de los Pasteles, en 1838, cuando Francia invadió a México, Santana aprovechó este conflicto para recuperar su prestigio y defendió a Veracruz. Fue aquí donde le dispararon con un cañón oculto, arrancándole casi por completo la pierna. Y no murió, pero sí le fue amputada. Su pierna fue sepultada con honores, convertida en símbolo nacional, aunque más tarde, en 1844, cuando cayó del poder, fue desenterrada y arrastrada por las calles, símbolo de su desprestigio. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud dónde quedó la pierna de Santana después de que fuera desenterrada. En la guerra contra Estados Unidos en 1846, Santana volvió del exilio para liderar el ejército mexicano después de haber perdido el territorio de Texas y, aunque tuvo algunos triunfos parciales, sus decisiones estratégicas fueron muy desastrosas. Se dice que en la batalla de Cerro Gordo, Santana fue emboscado, lo que le obligó a retirarse, y por la misma razón, este abandonó su pierna de prótesis, tomada como un trofeo de guerra por los soldados estadounidenses, y que, antes de ser entregada a su gobierno, estos jugaron béisbol con la pierna. La derrota se consumó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, y México terminó perdiendo más de la mitad de su territorio. Es en 1853 que Santana vuelve una vez más al poder, y esta vez lleva la autocracia al extremo, pues acepta ser llamado Su Alteza Serenísima, un título propio de monarquías europeas, comienza a suspender libertades civiles, controla la prensa y lo que era expresada en esta, persigue opositores, aumenta aún más los impuestos y comienza a tomar decisiones basadas en su propio capricho. Durante este periodo se concretó la venta de la mesilla a Estados Unidos a cambio de una indemnización, cediendo una parte más del territorio nacional, una decisión que terminó por sepultarlo políticamente.
Y bueno, para comprender por qué Santana se mantuvo tanto tiempo en el poder, debemos considerar el contexto. Era un país empobrecido tras siglos de colonia, falta de instituciones, bandos políticos en guerra constante, intervencionismo extranjero, un ejército poderoso y lleno de caudillos, y teníamos un pueblo sin estabilidad económica ni política. México era un campo de batalla político y Santana supo moverse entre ese caos con habilidad, oportunismo y carisma. Fue en 1855 que estalló la Revolución de Ayutla, un movimiento liberal que buscaba acabar con el régimen santanista. Este fue derrocado y comenzó una vida de exilios. Vivió en Cuba, Estados Unidos, Colombia y hasta Jamaica. Regresó casi ciego, sin poder político, sin apoyo y sin fortuna. Murió el 21 de junio de 1876, prácticamente olvidado y en la pobreza. Fue un final trágico para un hombre que alguna vez fue llamado el Salvador de la Patria y que gobernó México por más tiempo que cualquier otro presidente del siglo XIX. Antonio López de Santana fue un personaje complejo, fue un militar, un caudillo, dictador, político hábil, oportunista, protagonista de guerras decisivas y de decisiones que cambiaron el rumbo de la nación. Su vida refleja el México convulso del siglo XIX, un México dividido, inestable, vulnerable a presiones internas y externas y necesitado de figuras fuertes, aunque esas figuras fueran profundamente imperfectas. Al final, Santana fue tanto el resultado del caos como el generador del caos. Gracias por escuchar este episodio dedicado a Antonio López de Santana. Yo soy Evan Yael Acevedo Yescas y los invito a seguir investigando sobre la historia del derecho en México.